en España. El partido de gobierno de Pedro Sánchez y su aliado, el partido separatista Junts, han sufrido una dura derrota parlamentaria. En el Congreso de los Diputados quedó hundido un proyecto de ley pactado entre el PSOE y Junts que buscaba traspasar a Cataluña las competencias en inmigración que son ejercidas por el Estado central. El pacto hacía parte de los acuerdos de Sánchez con el independentismo catalán a cambio de sus apoyos para mantenerse en el poder. La iniciativa contemplaba otorgar a Cataluña las competencias para expedir permisos de estancia, también de residencia, a extranjeros, control fronterizo del espacio Schengen por parte de la Policía Regional, seguridad también en puertos y aeropuertos y gestión de los centros de internamiento de extranjeros. El proyecto decayó en el Congreso tras una votación en la que el bloque de gobierno no solo resultó derrotado, sino que también evidenció algunas fisuras internas. Llegados de nuevo en Rubí, Sabadell, Terrassa o Badía del Vallès. 177 diputados votaron en contra y lograron el archivo de la ley, mientras que 173 lo apoyaron, se quedaron cortos. El partido Junts per Catalunya, del fugitivo dirigente separatista Carles Puigdemont, socio del PSOE en la iniciativa, ha criticado con dureza al partido de extrema izquierda Podemos por haber, según dice, propiciado el hundimiento de la ley, votando en contra. Llamar racistas a Junts por presentar una ley para la delegación de competencias, eso es dejar la puerta abierta al colapso, a los populismos extremos. Es radicalizar a la sociedad. Pues por su parte, el partido de extrema izquierda Podemos, otrora aliado de Pedro Sánchez, votó en contra del traspaso a Cataluña de las competencias en inmigración, al señalar de racista al partido Junts y al proyecto de ley. Están utilizando, están instrumentalizando las legítimas aspiraciones de autogobierno del pueblo catalán para extender su racismo y para extender un discurso de odio sobre las personas migrantes. Podemos resultó coincidiendo con la oposición en su voto en contra del traspaso de competencias en inmigración a Cataluña. El Partido Popular y el Partido Vox rechazaron la ley al considerarla que había sido otra concesión al separatismo. Usted antes hablaba del Partido Socialista como un partido de Estado. El Partido Socialista se ha comportado como un partido que pretende desguazar el Estado en Cataluña, desguazar el Estado, las instituciones del Estado en Cataluña, y eso, lógicamente, nosotros seremos quienes tengamos que repararlo. El pacto de gobierno entre el Partido Socialista y Junts, mientras hacen piruetas dialécticas para defender como normalidad en Cataluña el desguace del Estado. El plan de desmantelamiento nacional asumido como propio por el Partido Socialista. Desde España, Alberto Sotillos, analista político, sociólogo y consultor especialista en gobierno. Gracias por estar en la mañana de NTN 24. Muy buenas tardes. De una vez le planteo la primera pregunta. Desde cuando fue anunciado este pacto entre el Partido Socialista y el Partido Separatista Junts aquí en España, para muchos inmigrantes, muchos de ellos de origen latino, resultó preocupante la posibilidad de que se exigiese, por ejemplo, hablar catalán para aplicar a algunos de los beneficios o medidas de regularización, en ese caso, ante las autoridades catalanas. Esto, desde luego, ya quedó descartado, pues la ley ha decaído. Pero, ¿qué tal ese riesgo? ¿Cuán riesgoso hubiese sido, señor Sotillos? Bueno, el riesgo es grande, es verdad que podría no haber ocurrido tampoco, es decir, que simplemente se traspasaban como tal las competencias. Lo que pasa es que unas competencias que podrían estar en algún momento dado en un partido no solamente separatista, sino en algunas ocasiones con algunas declaraciones bastante xenófobo y bastante racista, pues lógicamente hubiera supuesto una situación bastante preocupante para las personas que vienen a nuestro país a trabajar y a ganarse la vida. Lo que ocurre es que son promesas que no tienen ningún recorrido porque no hay una mayoría de Pedro Sánchez, del Partido Socialista, en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, son promesas para alargar esa legislatura de Pedro Sánchez, pero que realmente no tienen la capacidad de salir adelante, mucho menos ahora cuando ninguno de los socios, excepto Sumar, excepto Yolanda Díaz, es capaz de mantener la posición de voto del Gobierno. Ahora, hablando también de la otra noticia de España, señor Sotillos, usted como analista político, el gobierno se lanza a desacreditar nuevamente al juez Peinado, particularmente un tribunal imparcial pondrá las cosas
en su sitio ha dicho con respecto al caso de su esposa, Begoña Gómez. Sabemos que el día sábado debe acudir por malversación en la contratación de una asesora de la Moncloa. Ahí están expresando desde la Moncloa sorpresa, estupor con esta decisión de Peinado. Y lo coge además a Pedro Sánchez en un viaje oficial. Sabemos que está en Nueva York, en la Asamblea de las Naciones Unidas. ¿Qué repercusión política puede tener esto, que lo está llevando un poco al abismo, si se puede calificar de alguna forma, el hecho de que su esposa esté implicada en algunos casos de corrupción y también su hermano? Bueno, es verdad que en España hemos entrado en una dinámica peligrosa, que es que partidos de uno y otro partido, digamos que políticos de uno y otro partido, lo que hacen es acusar y señalar a la justicia cuando investigan casos que son, digamos, responsabilidad suya. En este caso, lógicamente tiene un agravante especial porque son miembros del gobierno los que están poniendo en cuestión la capacidad y el desarrollo y el trabajo de la justicia. Para ser exactos, lo que el sábado le van a notificar es que de producirse el juicio, es decir, de llegar a ese juicio, porque todavía hay recursos pendientes, será a través de un jurado popular. Es decir, que si ocurre la necesidad de que se celebre ese juicio, que parece que efectivamente ocurrirá por los indicios presentados, no será el juez, sino que será un jurado popular, que también es una parte con la que este juez se quita la presión de estar siendo acusado de lawfare y de utilizar la justicia a su antojo. Lo que hace es traspasárselo a un jurado popular de tal manera que ya no pueden decir que es la justicia la que está contra el gobierno, sino que son, bueno, personas elegidas al azar las que tienen que determinar la culpabilidad o no de la mujer del presidente. En este caso de malversación, que no es tanto un uso habitual, sino que pedía a una asesora contratada por el gobierno que hiciera trabajos que se entiende que son privados como de Begoña, no ostentando ningún cargo como no tiene en España la mujer del presidente. El entorno judicial de Pedro Sánchez es complejo, tal como lo estamos revisando. El entorno político también. Ha decaído una de las principales leyes que había pactado con el separatismo catalán para mantenerse en el poder. ¿Tiene algún recorrido esta legislatura? ¿Hay gobernabilidad en España en este momento? ¿O simplemente Sánchez va a seguir agarrado de lo que pueda para completar los 2 años que le faltan? ¿Podrá volver a tramitarse una iniciativa de esta naturaleza, de competencias, de traspaso de competencias, para que su socio Junts no se moleste? ¿Cómo ve usted el futuro inmediato de Pedro Sánchez? No hay capacidad alguna de gobierno. La prueba evidente es que son numerosos años ya, sería el tercero, sin presentar siquiera un plan de presupuestos. No hablamos ya de sacarlo adelante, solo de presentarlo. No hay una capacidad para gobernar ni un plan, ni siquiera hay socios suficientes ni mayoría. Pero tampoco hay una mayoría alternativa, es decir, el Partido Popular no consigue sumar los votos suficientes para lo que sería una moción de censura que acabara con este gobierno de Pedro Sánchez, como sí hizo Pedro Sánchez en el pasado, con esa moción de censura que hizo quitar el gobierno al Partido Popular. No hay ninguna opción de gobierno, pero tampoco hay ninguna opción de que caiga este gobierno, porque los intereses de tener un gobierno débil, tanto para Junts como para los otros socios, es realmente importante. Ahora, el proceso judicial hemos visto que hasta ahora no le ha afectado demasiado, no hay dimisiones y no hay una asunción de responsabilidad, en tanto en cuanto, como decía, lo que se está aplicando es una mancha sobre toda la justicia que al final daña a la institución, cuando en realidad la justicia hace su trabajo. Es evidente que en algunas ocasiones se cometen pequeños fallos, pequeñas alteraciones, pero que los propios recursos y las audiencias y los tribunales de apelación están resolviendo. No se va a gobernar, pero tampoco tiene pinta que haya unas elecciones anticipadas, porque si bien es cierto que el presidente del gobierno está siendo capaz de capitalizar el enfado social por la situación en Gaza y ese de liderazgo a la hora de reconocer el Estado de Palestina y enfrentarse a Israel, hasta que no se celebren las elecciones autonómicas en Castilla y León o en Andalucía, donde la ultraderecha de Vox pueda obtener un resultado muy alto, eso lo utilizaría el presidente para sembrar la situación de miedo que ya utilizó en las pasadas elecciones. Ahora mismo digamos que no encontraría ningún motivo para él para convocar elecciones, porque seguramente, según las encuestas, las perdería. Necesita un escenario mejor que por ahora no se están dando. Alberto Sotillos, analista político, sociólogo, consultor, también especialista en gobierno. Gracias por haber estado con nosotros en el canal internacional NTN 24. Un placer. Muchas gracias.